Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de formación y desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la tercera de cuartas sesiones del tema desarrollo de manuales de procedimientos. En esta actividad nos acompaña la maestra Cristina Garibay Bagnis y el maestro Luis Manuel Vázquez García del Instituto Politécnico Nacional. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña. Esto con el fin de registrar su asistencia. En estas actividades hemos tenido el apoyo de Fernanda Velázquez y de igual forma nos va a apoyar hoy con la interpretación en lengua de señas mexicana. Pues bien, con esto vamos a dar inicio. Maestro Luis, maestra Cristi, les cedo la palabra. Buenas tardes a todos, esperamos se encuentren bien y vamos a continuar con el tema que habíamos estado revisando. Déjenme ver si ya están viendo la pantalla, ¿todos? Sí, ya se está compartiendo, sí. Muchas gracias. Bueno, pues hacemos un breve resumen, no lo vamos a hacer completo por el tiempo, pero ya revisamos los elementos que integran un manual de procedimientos, ¿sí? Vimos que tenemos la portada, el índice del manual, una breve introducción acerca pues que hace referencia a las funciones principales de la organización para de ahí establecer cuáles son los objetivos del manual. Incluso hicimos un ejercicio, ¿no?, acerca del objetivo del manual, y luego el marco jurídico administrativo del manual, para entonces irnos al siguiente apartado, que ya es bueno, como parte del manual sería el listado de los procedimientos, y para nosotros ya sería el desarrollo como tal de cada uno de los procedimientos. Entonces, bueno, ya señalamos los puntos principales que contiene una portada o la identificación, ¿verdad?, del documento, que puede variar de una organización a otra. Nosotros les presentamos algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que sería la portada, el índice y una introducción al el objetivo del manual, que ya incluso ustedes nos compartieron algunos de los ejercicios que llevaron a cabo, ¿no?, con respecto al objetivo. En cuanto al marco jurídico, les estamos haciendo una referencia de que es la que se maneja normalmente en el Instituto Politécnico Nacional. Alguien de ustedes comentó acerca de las normas oficiales mexicanas, y por eso quisiera hacer nada más aquí un breve espacio para comentarles. Esto es lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Kelsen era un jurista austriaco que lo que estableció fue que pues todos los documentos legales, normativos, jurídicos que aplican a cualquier tipo de país llevan un orden como tal. Esto lo pueden, el orden jurídico en México lo pueden encontrar, aquí está esta fuente. Les vamos a actualizar el material que tienen en su, que se les compartió al inicio, por si alguien de ustedes tiene interés
revisar este punto. Entonces, en ese orden jurídico, generalmente tenemos primero la Constitución política, en este caso de los Estados Unidos mexicanos, luego los tratados internacionales. En algunos casos hay quienes dicen que la Constitución política y los tratados internacionales están en el mismo nivel. No vamos pues no, yo misma no soy abogado, entonces creo que hay muchos más abogados aquí que nos pudieran comentar eso, pero bueno, tenemos la Constitución, los tratados internacionales, luego vienen todos aquellos documentos jurídicos legales de carácter federal, es decir, las leyes primero y luego los reglamentos que emanan de esas leyes, que son los documentos federales. Después de las leyes y de los reglamentos vendrían los decretos, acuerdos, lineamientos y cualquier ordenamiento que son de carácter federal, es decir, que aplica a todos los estados que conforman la República Mexicana. Posteriormente vendrían las normas oficiales mexicanas, que era la pregunta que se hizo en la clase pasada, porque las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio y son también para toda la República Mexicana, ¿sí? Después de esto vendrían las leyes y reglamentos estatales, primero las leyes, luego los reglamentos, posteriormente los decretos, acuerdos, lineamientos, ordenamientos estatales, luego las normas estatales, y por debajo de esto pues estarían los estándares nacionales e internacionales que son de carácter voluntario, y también pues ya los acuerdos circulares, etcétera, que son propios, específicos de una organización en particular, ¿verdad? Entonces, esto nada más para que lo tomen como referencia, derivado de la pregunta que se nos hizo con respecto a la posición de las normas oficiales mexicanas. Y en este mismo enlace de orden jurídico, ustedes podrán tener acceso pues a los principales documentos normativos, ¿no? Legales y normativos que están ahí. Bueno, entonces, continuando con el tema principal, que es el del manual de procedimientos, vamos a ir al desarrollo como tal de cada uno de los procedimientos. Aquí nos quedamos en la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, o nos continuamos con este punto. Creo que no hay preguntas o comentarios, entonces vamos a dar continuidad al tema. Ay, perdónenme, es que si abro el chat se expande, entonces lo voy a dejar cerrado. Por favor, si alguien quisiera comentar, les pediría ya sea que lo pongan en el chat, y si me ayuda el maestro Luis Manuel, si no, que directamente me hagan favor de hacer un comentario, ¿sí? Abriendo su micrófono. Entonces, bueno, en el manual de procedimientos estaríamos considerando el listado de los procedimientos con el nombre del procedimiento, que lo que buscamos sea que por sí solo nos describa cuál es el proceso con el que está asociado el procedimiento, ¿verdad? Que ya dijimos, el procedimiento es la forma en que llevamos a cabo los diferentes procesos o subprocesos dentro de la organización, con la secuencia de las actividades. De manera general se recomienda que la descripción del procedimiento se haga de una manera clara y sencilla, que se facilite la aplicación de ese procedimiento, y procurando que no hagamos un procedimiento que quede confuso, que incluyamos dos procedimientos diferentes en uno solo, porque pues eso nos puede traer complicaciones en el momento de aplicarlo, particularmente cuando hay un traslape en las actividades que realizan un área y otra. Y eso pues lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos ya la descripción de las actividades. Un procedimiento lo podríamos, digamos, como dividir en cuatro partes específicas, ¿sí? Una es la parte general, ¿sí? Del procedimiento,
como ya vimos también en el manual de procedimientos, donde tiene la portada, el objetivo o propósito del procedimiento, cuál sería el alcance, que vamos a ver más adelante cada uno de estos puntos, y de nuevo las normas y políticas de operación, pero ya de manera específica para este procedimiento, ¿sí? Para cada uno de los procedimientos. Luego viene la parte, digamos, medular del procedimiento, es, por un lado, la parte técnica, en donde se describen quiénes son los responsables de llevar a cabo las actividades, la descripción de cómo se lleva a cabo cada actividad y, en su caso, los formatos o los registros resultantes de la aplicación del procedimiento, ¿no? Del desarrollo de cada una de las actividades. Esta parte técnica se complementa con una parte esquemática que no siempre se incorpora, pero que es muy recomendable, que incluye lo que conoceríamos todos como un diagrama de flujo, ¿no? Es la simbología, o sea, es la descripción gráfica de las actividades que aquí describimos de manera textual. En esta parte, pues es importante considerar cuál es la simbología que utilizaremos para los diagramas de flujo, lo veremos más adelante, y los lineamientos para el uso de dicha simbología, de tal manera que un diagrama de flujo sea fácil de interpretar por cualquier persona. Y por último, si es que aplica, tendríamos algunos anexos, como pudieran ser un glosario de términos. En algunos procedimientos, pues hay términos muy técnicos, muy específicos, y es conveniente establecer una definición de lo que es cada uno de esos términos para que sea más fácil de aplicar y de comprender el procedimiento, ¿sí? También pudiéramos poner como anexo los formatos. Esa fue otra de las preguntas. ¿Pudiéramos incorporar los formatos como tal, o lo que normalmente se acostumbra es enlistar cuáles son los formatos, pero no incorporarlos porque a veces pueden ser muchos, ¿no? Entonces los formatos se manejan de una manera independiente. Y aquí en el manual, en cada uno de los procedimientos, pues nada más se enuncian cuáles son los formatos que serán utilizados, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a iniciar viendo en esta parte primero general del procedimiento, pues cuáles son los elementos que contiene, ¿sí? Y al igual que en el manual de procedimientos, pues tenemos la portada del procedimiento. Esa portada pues nos va a dar una descripción general de, es una identificación, ¿no? General de lo que contiene el procedimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un encabezado en donde normalmente ponemos el nombre de la institución a la que pertenece el procedimiento. Se pueden incluir también los logos o escudos de la institución, o si pertenecemos, en el caso de al ser una institución pública, pues podemos incluir también el logo, ya sea del escudo nacional o de la dependencia de la secretaría de la que dependemos, ¿verdad? Nosotros como Politécnico, pues de la Secretaría de Educación Pública. Ustedes, si de acuerdo a los lineamientos la Junta de Asistencia Privada se los permite, podrían poner el logo de la Junta de Asistencia. ¿Sí? Luego se pudiera incluir en esta parte la paginación, ¿sí? O puede ser en otra sección dentro de la portada, pero es algo que se acostumbra. Aquí está en la parte, en el encabezado, pero pudiera estar en cualquier otro lugar. El tiempo promedio del procedimiento no siempre se incorpora. En algunos casos se aplica porque de acuerdo a alineamientos
particularmente para las instituciones públicas tenemos la obligación de prestar ciertos servicios en un tiempo determinado, entonces por eso es que se coloca el tiempo del procedimiento, no es siempre indispensable el incluirlo. La fecha de elaboración, la fecha de revisión, eso sí puede ser importante. A veces solamente con la fecha de elaboración y se pone tal vez un número de revisión que habíamos visto, ¿no? O fecha de emisión es otro punto que se pudiera colocar si es que aplica, y los nombres y firmas de los responsables de la elaboración, la revisión y la aprobación del documento. ¿Sí? Actualmente, como ya es muy común utilizar documentos electrónicos, pues generalmente la firma ya se obvia, ¿no? Ya no es necesario en todos los casos colocar la firma. Cuando son documentos impresos, pues todavía es común que se utilice la firma de las personas que elaboran, revisan y aprueban. Lo importante sí sería que internamente se establezca algún mecanismo, si no es con la firma, para que se pueda verificar que el documento que se publica y se distribuye pues ha sido aprobado adecuadamente. Cuando se utilizan sistemas informáticos, eso es muy sencillo porque se dan accesos o permisos específicos en el sistema informático y con eso ya tenemos las autorizaciones correspondientes. ¿Sí? Si no hay alguna duda con respecto a esto, todo lo que les estamos presentando son Tenemos dos dudas, maestra. ¿Perdón? Tenemos dos dudas en el chat. De Por Angélica favor. Piña. ¿Cómo se dan a conocer los formatos? Los formatos, sí. Bueno, ahorita estamos aquí hablando de la portada, pero con gusto vemos la parte relacionada con los formatos. Si ya habíamos comentado que el formato puede estar integrado dentro del procedimiento como un anexo o dentro del manual de procedimientos. Esa sería una de las formas en que se puede dar a conocer. La otra, si no está incorporado el formato, sino nada más el listado de los formatos, entonces ¿qué es lo que pasa con los procedimientos? Generalmente este manual de procedimientos, y ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, se utiliza para fines de inducción al personal de nuevo ingreso o de capacitación o reafirmación, ¿no? De actualización por parte del personal que ya labora dentro de la institución. En ese momento, cuando se les da a conocer el manual de procedimientos, si no vienen integrados ahí los formatos, pues sería el conveniente que en la capacitación se les proporcionaran también los formatos. O la inducción se puede dar pues directamente al cargo que se desempeña y ahí una de las personas responsables de la institución pues puede, además de proporcionarle el procedimiento, puede hacerle indicaciones de dónde encontrar los formatos, de cómo llenar los formatos, porque a veces tenemos formatos que son un poquito más, digamos, laboriosos y que requieren cierta capacitación adicional o incluso un instructivo de trabajo para saber cómo se debe de llenar el formato. Les pondría el ejemplo, en la clase anterior vimos el caso de procedimientos para el ingreso de pacientes no graves, ¿no? Al hospital. Una vez que, o sea, como parte del ingreso, tenemos la elaboración del expediente del paciente. E incluso hay una norma oficial mexicana que habla de los elementos que debe contener un expediente médico, ¿sí? Entonces, ahí pudiéramos requerir o de un procedimiento o de un instructivo de trabajo para saber cómo generar este registro que es el expediente del paciente, ¿sí?
que es o sea, el formato es el documento antes de ser llenado, ¿no? Sería el formato, digamos, del expediente con cuáles secciones debe de contener. Y ya el expediente, ya con información, pues ya le llamamos registro. No sé si quedó clara esa duda. Y creo que había otra duda más, ¿no? Déjenme. Sí, de Rosofelia pregunta, ¿el encabezado debe de ir en cada página del manual? Miren, en algunos es el formato mismo del procedimiento lo define cada institución. Para algunas instituciones es común u organizaciones es común que el encabezado se repita en todas las páginas. Para otros, pues son como más prácticos y dicen, no tiene caso, con que esté en la portada y el resto del procedimiento no necesita incorporarlo. Eso es una decisión de cada uno de ustedes, ¿sí? No es algo realmente, digamos, necesario, obligado que el encabezado se tenga que repetir. En instituciones de gobierno como nosotros, en instituciones públicas, pues tenemos un área específica que define cuál es el formato del manual de procedimientos, el formato de cada uno de los procedimientos, y ahí generalmente sí se repite el encabezado en todas las páginas. Pero en muchas organizaciones, les digo, simplemente nada más se incorpora la información inicial en la portada y ya luego las páginas subsecuentes pues traen nada más, creo que lo único relevante sería la paginación y en su caso el número de revisión, porque incluso hay organizaciones, a mí se me hace un poquito complicado, pero hay organizaciones que cuando cambian un documento pueden cambiar nada más una página y nada más a esa página le ponen un número de revisión. Pero imagínense, entonces tendríamos un documento con varias revisiones, a mí se me hace eso complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor porque yo soy práctica o floja, no sé, pero creo que lo que más se nos facilite, ¿no? Que no se nos complique la existencia, como dice algún eh, eh, un pensador del área de dinámica de procesos y de sistemas, decía KISS, ¿no? Por las siglas en inglés, keep it simple, mantenerlo simple, ¿no? Como los kisses de chocolate, ¿verdad? Bueno, no sé si quedó claro entonces, si quedaron respondidas las preguntas que tenía. Sí, quedaron claras, gracias. Muchas gracias. Y entonces, después de esta portada, nos iríamos al objetivo del procedimiento, ¿sí? El objetivo o el propósito del procedimiento. Así como ya tuvimos un objetivo del manual de procedimientos que nos define que este documento lo que va a hacer es describir cómo se llevan a cabo las diferentes actividades para cumplir con las funciones de la institución, los objetivos que ustedes mismos ya nos compartieron en el ejercicio pasado, pues ahora vamos a tener un objetivo específico para cada uno de los procedimientos de acuerdo a las atribuciones, a las responsabilidades, autoridades, ¿no? Y facultades conferidas en el manual de organización, si es que contamos con ese manual de organización, ¿sí? Y entonces, algo que se recomienda para el manual de procedimientos es, pues, que se defina qué pretendemos alcanzar al aplicar el procedimiento correspondiente, ¿sí? Normalmente los objetivos se inician con un verbo en infinitivo, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Proporcionar o describir o establecer, ¿no? Etcétera. Evitar el uso de gerundios y adjetivos calificativos en el objetivo. Lo mismo que vimos en el caso del objetivo para el manual de procedimientos, ahora sería para el objetivo de un procedimiento en particular, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Nada más esa manera de ejemplo de cómo pudiéramos redactar un objetivo.
Entonces nos preguntaríamos qué se hace y esa acción pues está expresada en el verbo, ¿no? Y eso lo podríamos ver aquí con planear y ejecutar, ¿sí? ¿En qué función o campo de especialidad sería el campo de especialidad principal? Fíjense, planear y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo. O sea, aquí estamos hablando de un área específica, administrativa u operativa, que se encarga de llevar, por ejemplo, en el hospital, pues el programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué, quién lo hace sería en realidad? ¿En qué función? ¿Sí? ¿Para qué se hace? Para asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y brindar un mejor servicio. ¿Y para quién se hace? A nuestros usuarios, ¿no? El usuario final. O sea, esto es simplemente un ejemplo de cómo pudiéramos redactar el objetivo del procedimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, este procedimiento lo más seguro es que pudiera ser el procedimiento para desarrollar o para llevar a cabo el mantenimiento preventivo o procedimiento de mantenimiento preventivo a las instalaciones de la institución, ¿no? Yo di como ejemplo el hospital. Entonces, ese es el nombre del procedimiento y el objetivo sería planear y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo para asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Con eso estamos diciendo qué es lo que se hace, quién lo hace, para qué se está haciendo y a quién, ¿no? ¿Quién sería, digamos, como que el beneficiado con la realización de este procedimiento? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Aquí hay otro ejemplo de un objetivo: proporcionar al alumno la opción de cambiar de carrera de acuerdo a sus aptitudes e inclinaciones para hacer de él un buen profesionista de acuerdo a su vocación. Bueno, aquí estamos viendo un poquito repetitivo, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? Que no necesariamente cumple la regla que vimos anteriormente, ¿no? Decíamos, es solamente una recomendación. Tenemos un comentario de Marisela. ¿Sí? Ella hace el comentario y la aportación. Menciona, pueden revisar la ISO 10013 para aclaración de sus dudas de acuerdo a cómo se deben redactar estos documentos. Muchas gracias. Sí, bueno, la norma ISO 10013 es una norma una norma de carácter internacional voluntaria que establece recomendaciones para llevar a cabo elaboración de documentos. Se utiliza mucho cuando las organizaciones tienen un sistema de gestión, ya sea de calidad, ambiental, pero por supuesto que puede ser utilizado en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué les diría yo? Por ejemplo, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional u otras dependencias de gobierno, pues no necesariamente aplican esta norma, la 10013, porque tenemos lineamientos muy particulares que toman como base, pues, a lo mejor otro tipo de referencias, ¿no? De fuentes de información, pero es muy bueno y muy válido el comentario y sí, por supuesto, si hay la oportunidad en algún momento les podríamos presentar, ¿no? Cómo esta norma 10013. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, lo que haríamos ahora es un ejercicio, ya en un ejercicio anterior que ustedes ya establecieron cuáles son los procedimientos que se derivarían de los procesos que fueron identificados dentro de su institución, pues les vamos a sugerir seleccionar un procedimiento, o sea, uno solamente, y con ese vamos a trabajar de aquí en adelante. Y entonces para ese procedimiento sería redactar
elaborar el objetivo o propósito de ese procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener 10 minutos para que lo puedan elaborar. No sé si hay alguna duda. En el chat ya no tenemos comentarios ni dudas. No sé si alguien tenga alguna duda y guste prender su micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces les vamos a dar el tiempo. Estoy yo tomando aquí el tiempo para tener ahí más o menos. Me voy a regresar por si quieren ver el ejemplo, ¿sí? Que les puede servir de base. Si alguno de ustedes termina antes del tiempo su objetivo y lo quiere compartir con nosotros, pues nada más nos lo hace saber, por favor. Rosofelia nos manda el comentario: planear la adquisición de insumos para la elaboración de los 3 alimentos diarios de las usuarias con el fin de optimizar recursos. Perdón, ¿nos podría decir cuál es el nombre del procedimiento? No, como tengo la pantalla en forma de presentación, no alcanzo a ver el chat. ¿Me pudieras ayudar, Luis, por favor? Alimentación de las usuarias. Así entiendo que ese es el nombre del procedimiento. ¿Cómo? Ya lo perdí aquí en el chat. No sé si varios pusieron. Vi que era alimentación de las usuarias, pero no sé si se refería a este. Y nuevamente podemos leer el objetivo. Sí, claro, les ayudo con ese. Efectivamente es de Rosofelia. Ella menciona alimentación de las usuarias y el objetivo es planear la adquisición de insumos para la elaboración de los 3 alimentos diarios de las usuarias con el fin de optimizar recursos. Entonces, fíjense, por eso les preguntaba yo por el nombre del procedimiento, porque el proceso general, el macro proceso es la alimentación. Ese sería como que el propósito final, ¿verdad? De todo el proceso. Y para eso primero tengo que comprar alimentos, luego tengo que preparar esos alimentos y finalmente distribuirlos para que puedan tener la alimentación. Y en el objetivo que usted nos planteó, Rosafelia, nos está hablando de la adquisición. Entonces, probablemente el nombre más adecuado podría ser procedimiento para la adquisición de insumos o de materias primas para la preparación de los alimentos, ¿no? O procedimiento de compras. Si es que se compran, pues, otros insumos que y no necesariamente, o sea, no solamente los alimentos, pudiéramos comprar, no sé, utensilios de cocina, algún otro tipo de servicios como, pues, ¿qué les diré? Por ejemplo, la fumigación de las instalaciones, que tiene que ver también con el hecho de garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Pudiera ser, ¿no? Es nada más, es una recomendación que de acuerdo a su objetivo, el procedimiento más que la alimentación es las compras. ¿Sí? ¿Está claro? Y el objetivo, por supuesto que muy bien, ¿verdad? El objetivo bien redactado. Muchas gracias. Sería nada más, recordemos que el objetivo debe ser muy claro de qué es lo que, a qué se refiere, qué actividades vamos a desarrollar en ese proceso en particular. ¿Alguien más quiere compartir? Nos quedan 3 minutos, pero si hay alguien más que ya terminó.
Bueno, aquí la idea de retroalimentarles es para que ustedes puedan revisar sus documentos y en su caso, pues, eh, eh, hacer, hacerlos más claros, ¿sí? Eh, Creo que la parte más importante es definir qué es lo que, o sea, cuáles son los procesos y los subprocesos y cuáles serían los procedimientos asociados a cada uno de ellos. Si no lo tenemos muy claro, entonces ahí podemos pues confundirnos, ¿no? Y establecer, como decía, varios procedimientos en uno solo cuando pudiéramos estarlos dividiendo por etapas. Perdón, aquí Raquel también nos comenta sobre el ingreso de beneficiarios, así entiendo que se llama el procedimiento, Sí. ingreso de beneficiarios, y el objetivo dice informar del proceso de ingreso al servicio alimentario para identificar a los usuarios e integrar sus expedientes considerando su naturaleza social o jurídica. Informar del proceso de ingreso al servicio. No sé si por ahí pudiéramos yo utilizar otro verbo, porque es el ingreso de beneficiarios. Y particularmente no creo que deba de ir la palabra informar, sino otro verbo, ¿no? Déjenme ver el proceso de ingreso. Pues no sé si pudiera ser, discúlpeme, buenos días, No, maestros. adelante, por favor. No sé si podría ser notificar, porque lo que les voy a notificar o que les voy a informar es qué documentos son los que me debe de entregar para la integración de sus expedientes, considerando su naturaleza legal o social. Hay grupos organizados que no están legalmente constituidos y hay asociaciones civiles o hay instituciones de asistencia privada a las cuales les solicito ciertos documentos y a las de carácter social les solicitamos otros documentos. Podría ser informar o podría ser notificar y darles ese listado de documentos que requerimos para darle seriedad al servicio alimentario considerando la naturaleza de su operación o el sentido de la operación de su institución o de su grupo organizado. A eso es a lo que me refiero, maestro. No sé si pudiera entonces cambiar la palabra informar por la palabra notificar, porque pues al final pienso que podrían ser sinónimos, pero a lo mejor uno más formal o más sencillo que el otro, ¿no? Sí, es que si está notificando a la persona que posiblemente vaya a ingresar, es simplemente darle a conocer los requisitos. Más bien, lo que yo siento que lo que se pretende aquí es ya una vez que yo voy con esos requisitos para integrarme o para que ustedes me puedan ingresar a los beneficios a los que yo pudiera tener posibilidad, ya es la actividad hacia adentro de la organización. Aquí nada más me dan a mí la información, ¿sí? Que acta de nacimiento, como dice, a lo mejor no todos tienen todo, estoy inventando, que acta de nacimiento, que el CURP, que la foto, que no sé qué. Eso es lo que, eso nada más, ya estoy informado, ya llego yo con eso a inscribirme. Y entonces, para mí empezaría el proceso de inscripción y el procedimiento respectivo, donde ustedes van a recibir mis papeles, luego, no sé, van a pasar a otro lado, van a abrir un expediente, luego, no sé, si vaya, del caso de la vez anterior, a una evaluación psicológica, no lo sé, estoy pensando, pero si nada más es dar a conocer al posible beneficiario lo que necesita para que lo podamos inscribir, es nada más, hasta con un boletín informativo, una hojita, los requisitos ahí en la página web, si los tuviera, claro, a veces estas personas no tienen acceso a esto, pero sí se les puede dar
un documento informativo al respecto, tríptico, qué sé yo. No sé, Cristi, ¿cómo veas tú? Mire, Raquel, creo que a lo que se refiere Luis Manuel es que si usted como objetivo pone nada más el informar del proceso de ingreso para identificar a los usuarios, eso es una actividad dentro de todo el procedimiento que sería el ingreso de beneficiarios. O sea, el objetivo estaría nada más haciendo referencia a, a una actividad que sería la de informar, que por supuesto que la palabra que quiera usar, notificar, a mí me parece como más formal, ¿no? Sería, yo sí dejaría la palabra, el término informar, pero yo creo que más que el término, o dar a conocer, como sea, más que el término, ahí sería que el objetivo del procedimiento, pues sí, por un lado es informar al usuario y, y realizar, ¿no? Las acciones para el ingreso, ¿sí? Entonces, maestra, realmente el objetivo Sí. sería identificar al usuario. Así es, Y puede ser. la actividad es Ya sería darle a informar. exactamente Muy informarles. bien. Ok, me quedó muy claro. Muchas gracias por su apoyo y su No, por nada, orientación. por nada. Gracias, ¿Sí? Angélica, también porque Para no delimitar tanto el alcance a una sola actividad, ¿sí? se me hace excelente. Muchas gracias. Por nada. Gracias. También tenemos de la participación del Comité de Salubridad de MISCUAC. Dice, procedimiento, compra y almacenamiento de medicamentos, material quirúrgico y de curación. Y el objetivo, cotizar, comprar y almacenar los medicamentos, así como el material quirúrgico y de curación para suministrar a las áreas de enfermería y quirófano en la atención de pacientes, en el servicio de hospitalización y las curaciones de consulta externa. Aquí, pues bueno, está bien el cotizar, comprar y almacenar, ¿no? No sé si aquí yo pudiera, digo, desconozco si pudiera hacer dos procedimientos, porque están atendiendo a pacientes en consulta externa y otro en servicios de hospitalización. Entonces, en principio yo separaría a ambos, Sí. pero aquí, dado que es la compra y almacenamiento, Sí. yo podría dejarlo así como está el nombre, pero nada más para los servicios que proporciona el hospital. Y después ya vemos qué hacemos con la parte de consulta externa y con la parte de hospitalización. Y ahorita me refiero de manera genérica a los servicios que proporciona el hospital. No sé, Cristi, ¿qué digas tú? A mí me parece que está muy bien. Ahí nada más está describiendo que esa compra, la cotización, compra y almacenamiento de medicamentos y material quirúrgico se aplica para la atención de dos tipos de servicios, ¿no? El de hospitalización y consulta externa. Pero en realidad el objetivo del procedimiento es eso, ¿no? El realizar la cotización, compra y almacenamiento. Entonces, yo lo veo muy bien. Donde sí podríamos tener dos procedimientos ya sería en la prestación del servicio de hospitalización y el servicio de consulta externa, pero este procedimiento de compras se aplicaría de manera indistinta para cualquier tipo de los servicios, ¿no? Así es. Podría hacerse a conocer. Julio Hernández Lorenzo comenta, procedimiento caja general. Proceso, elaboración de cortes diarios. Es el proceso, elaboración de cortes diarios. Procedimiento caja general. Objetivo, realizar los cortes de los ingresos de cuotas de recuperación e ingresos diversos para su depósito y registro. Aquí tenemos cortes de ingresos de cuotas de recuperación e ingresos diversos. No sé, salvo que ustedes sí sea para ustedes necesario especificar lo de las cuotas de recuperación,
adelante. Si no, yo lo dejaría los ingresos generales, ¿no? Y tal vez, entre paréntesis, de cuotas de recuperación y otros ingresos. A lo mejor podría ser. No sé cómo lo veas tú, Cristi. A mí me parece el objetivo que está bien planteado. Mi única duda sería con respecto, es que dice elaboración de cortes diarios como proceso y procedimiento caja general. Yo pondría al revés, sería el procedimiento de elaboración de cortes diarios, porque caja general recibe pagos, ¿no? Y hace cortes y hace otras actividades. Entonces, caja general sería para mí como el proceso global. Y dentro de ese proceso tiene un subproceso que lleva el procedimiento de elaboración de cortes diarios, porque van haciendo cortes periódicos a lo largo del día, ¿sí? Para no tener ahí, no estar manejando todo el dinero, es mucho más sencillo, ¿no? Esos cortes periódicos que se hacen, pero el corte es una de las actividades o de los subprocesos que realiza, pero también hace, por ejemplo, el cobro, facturación, qué sé yo, ¿no? A lo mejor incluso, bueno, yo que he tenido familiares en el hospital, a veces lo que voy no es nada más a pagar, sino a saber cuánto debo para ver de dónde voy a sacar el dinero para pagar, ¿sí? Entonces, el área de caja pues hace otras actividades además de los cortes diarios. Entonces, lo único que, así como lo está planteando, yo lo único que haría sería considerar que el procedimiento es elaboración de cortes diarios y caja general sería el proceso más global, ¿no? Es en la apreciación, no sé si estamos en lo correcto, pero es una apreciación sin conocer todo el fondo, todo el contexto, entonces podemos estar equivocados. Así es. No sé qué diga Julio, y en lo que nos comenta Julio, levantó la mano, ay, ya perdí a quién levantó la mano. A ver, déjenme ver. Vi que alguien tenía levantada la mano. Es María del Rayo. María del Rayo, ¿verdad? Adelante, María del Rayo. Sí, bueno, conforme al ejemplo que nos daba mi compañero Julio Hernández, el procedimiento, lo que pasa es que tenemos un manual de políticas y procedimientos de caja general. Ese es en general. ¿Por qué? Porque tenemos a su vez varios subprocesos. Uno de esos subprocesos es la elaboración de cortes diarios. Pudiera ser que caja general elabore diferentes procesos, y se plasme en ese manual. Por eso es que mi compañero Julio les da ese ejemplo. En realidad es una compilación de procedimientos y es la elaboración de cortes diarios. Pudiera ser otro subproceso, a lo mejor cierre de cuentas, a lo mejor cobranza recuperación de cobranza, etcétera. Entonces, hay varios subprocesos en este manual y por eso él lo coloca como procedimiento caja general. En realidad es el manual de caja general. Así es. Así es, por eso decía yo que caja general era mucho más amplio. Pero mire, algo que sí, que me gustaría aclarar utilizando su ejemplo, María del Rayo, es que un procedimiento puede tener el mismo nombre del subproceso, ¿no? Caja general es el área que lleva a cabo varios procesos y subprocesos, ¿no? Y uno de los subprocesos es el de la elaboración de cortes. Y ese proceso puede tener un procedimiento que puede llevar el mismo nombre, elaboración de cortes, ¿sí? De caja. Claro, gracias. No, gracias a usted, al contrario, es buena la aclaración. Sí, también, ok, ya el Comité de Salubridad da las gracias, también Julio da las gracias. Y bueno, ya ahí está, nada más. Y ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces si nadie más quiere compartirnos su objetivo, vamos a continuarnos, vamos a tener otros ejercicios adicionales. No sé, Luis Manuel, si quieras tú
Si me haces favor de continuar. Sí, por supuesto. ¿Quieres compartir tú o quieres que yo te lo No, si eres tan continúe? gentil de tú apoyarme, Muy de bien. favor. Nos vamos entonces al alcance, ¿verdad? Creo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, independientemente de esto, si hay alguna duda, también pueden interrumpirnos, para ver algo incluso anterior. Bien, el alcance al que se refiere el procedimiento en particular, este describe, como lo dice aquí brevemente, a quienes aplica o está enfocado este procedimiento. Y por supuesto, quiénes son los responsables de su aplicación, ¿sí? Y tenemos ahí un ejemplo que dice, este procedimiento es de aplicación generalizada y obligatoria para el Departamento de Servicios Generales y para la Subdirección Administrativa, así como para las instancias externas a las que se les solicite el trámite. Por ejemplo, este de caja general, el que nos hablaban hace rato, el procedimiento de lo del corte de caja, pues puede ser que diga ahí, vamos a suponer que sea una organización que tiene varias unidades y que tenga un procedimiento general para todos. Puede ser, este procedimiento aplica para las áreas de caja y tal vez para el nivel inmediato anterior, no sé cómo se les llame ahí, para el control de los ingresos, por decir algo, ¿no? Entonces, se delimita hasta a quién le aplica ese procedimiento. No sé si me expliqué o si hay alguna duda al respecto. Si no, bueno, como vemos en la siguiente diapositiva, viene aquí, otorgar atención de enfermería. Marisa del Socorro nos comenta, otorgar atención de enfermería en forma expedita al usuario con afección en su salud que permita mejorar su evolución. Este sería el objetivo de un procedimiento. ¿De qué procedimiento, Soco? ¿Cómo se llama el procedimiento? Dice, a ingreso del paciente. Otorgar atención de enfermería en forma expedita al usuario con afectación en su salud que permita mejorar su evolución. Ok. Ok, ingreso del paciente. Tal vez sea un poquito en el nombre del procedimiento, tal vez especificar si es a consulta externa o a hospitalización. No lo sé, eso, como igualmente no tenemos todo el contexto, pero si fuera el caso, como hace rato nos hablan de consulta externa y de hospitalización, tal vez ingreso del paciente en consulta externa y otro ingreso del paciente a hospitalización, no lo sé. No sé cómo veas tú, Cristi. De repente a veces pudiera ser, dice que es en consulta externa, gracias, Soco. Okay. Aquí el ingreso del paciente incluye, como en el otro caso habíamos hablado también de ingreso del paciente, no sé si en este caso el ingreso incluye eso, desde el recibirlo, el ver cuál es el tipo de atención que requiere y proporcionar la atención, ¿no?, al paciente. Cuando es nada más ingreso, pudiera ser la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, es un punto que habría que revisar dentro de su procedimiento. Si va a ser nada más el ingreso como la parte administrativa o si ya es la atención del paciente en consulta externa, que ya implica la atención de enfermería. Pero bueno, a veces es muy difícil nada más en el objetivo sin conocer lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces son nada más algunas recomendaciones, que veamos que el objetivo abarque también todo lo que se lleva, todas las actividades que se desarrollan como parte del procedimiento. Porque el ingreso no necesariamente me puede reflejar la atención como tal, ¿sí? Así es, muy bien. Bueno, entonces, también aquí en el procedimiento, así como en el manual general tenemos lo de
las normas, la normatividad. Aquí tenemos también para cada procedimiento algo similar, ¿sí? Que son las normas de operación. Y nuevamente, como lo vimos en el caso cuando hablábamos de todo el manual de procedimientos, son esos ordenamientos normativos, jurídicos normativos requeridos que regulan nuestro trabajo, ¿no? Regulan la operación de cada uno de los procedimientos, de los procesos. Por lo tanto, es necesario incorporar los nombres de los principales documentos normativos y administrativos vigentes. Por supuesto, no vamos a poner aquellos que no tengan que ver, solamente aquellos que fundamentan específicamente lo que describe el procedimiento. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Soco nos comenta, bueno, nos da las gracias, dice orientar al usuario en los trámites administrativos a cubrir al ingreso hospitalario. Ok, era con relación a lo que comentaba. Muy bien. Gracias, Soco, muy gentil. Bien. Así es, ¿verdad? Perdón, en ese caso ya se refiere solamente al trámite administrativo, ¿verdad? No a la atención de enfermería, que ya sería la atención al paciente una vez que digamos que ingresó, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como pueden ver aquí en la parte derecha de la pantalla viene ahí un ejemplo de un procedimiento, concretamente con lo de normas de operación, ¿no? Entonces vean que habla del reglamento interno, habla un poquito, se detalla un poquito más a diferencia de lo que puede venir en todo lo que es las normas o el planteamiento jurídico administrativo general del manual de procedimientos, donde podríamos poner tal vez nada más la ley o el reglamento o la norma y los capítulos y tal vez los artículos, las fracciones, los incisos. Aquí puede ser que sea un poco más específico y poner como bien en ese ejemplo la descripción, ¿no? Y hasta dice a qué artículo se refiere, ¿sí? Por ejemplo, habla del reglamento orgánico del Instituto Politécnico Nacional y también ahí pues menciona al menos 2 artículos o viene ahí una fracción 13, no sé, qué sé yo. Entonces, también podemos ponerlo así. Todo depende de la familiaridad a veces, pero recuerden que podemos tener personal de nuevo ingreso que no esté tan familiarizado y que a lo mejor se ayude a que esto sea más específico a este nivel, ¿sí? Entonces, no sé si haya alguna duda o pregunta, sino en lo que nos comentan, como dice la siguiente diapositiva, que estas normas de operación son particulares para cada procedimiento y se enuncian conforme al siguiente, bueno, igual al orden jerárquico que vimos la clase anterior y que Cristi nos hizo favor hasta de mostrarnos una lámina que ya se integró aquí en este documento y les vamos a hacer llegar el nuevo documento. ¿Sí, verdad, Cristi? Así, ¿verdad? Así es. Con la estructura, ¿verdad? Desde la Constitución. Perdón. Es que estaba silenciada. Sí, perfecto. Lo comentamos. Ajá, entonces para que tengan, pero bueno, viene así nuevamente, por si hay dudas, ¿se acuerdan? Cuando nos preguntaron, ¿y una NOM dónde queda aquí? Bueno, pues igual, ¿no? No pasa nada si lo ponemos después de los reglamentos o en otros documentos normativos administrativos como manuales, guías, etcétera, que ahí también se pueden incluir. No pasa nada, de preferencia, por supuesto, sí hay que tener la estructura tal cual, ¿no? Y para la redacción, como lo dice la siguiente diapositiva, de esto se deben de referir a aquellos ordenamientos que regulan el procedimiento. Entonces ahí ponemos, por ejemplo, la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el reglamento, no sé si se llama así, perdón si me equivoco, el reglamento federal del IVA o no sé, ¿no? O del ISR, ¿no? Del impuesto sobre la renta.
qué sé yo, aquí también habla del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, y hasta viene en qué gaceta se puso, se puede poner incluso la fecha, si es un documento que salió por diario oficial de la Federación o un diario, sí, una gaceta oficial de algún estado, que también puede haber, entonces todo eso se puede poner, ¿no? Y vean, también puede poner título segundo, capítulo segundo, sección primera, artículo 20, qué sé yo, entonces así. Ya si quieren y si consideran pertinente también poner, como en el ejemplo anterior, lo que dice cada uno de esos artículos, se puede hacer. Si no, pues obviamente que tenemos siempre ese documento normativo, lo tenemos siempre a nuestro alcance, porque generalmente lo tienen las organizaciones o las instituciones, pero también están disponibles en la página web, y nada más debemos de cuidar que tengamos obviamente el que esté vigente, ¿verdad? Y más sobre todo en aquellos reglamentos, leyes o reglamentos que sufren cambios constantemente, ¿no? Por las disposiciones que haya incluso aparte, ¿no? Ya ven, por ejemplo, aquí pues puede ser que haya cambios, siempre que cambian acá los impuestos, entonces luego hay nuevas normas, qué sé yo, no lo sé, entonces se puede especificar, ¿sí? Y bueno, pues para esto, si no hay, pues, ahorita nos preguntan sus dudas, si no las hay, podemos ir a nuestro siguiente ejercicio, que va a ser el que ustedes, seguramente algunos ya han identificado, el, algún requerimiento normativo, que pues, generalmente pues es de lo que los requisitos que les piden, que deben de cumplir también aquí la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pueden ustedes identificar algo y entonces vamos a ver que en ese procedimiento que ustedes seleccionaron, ¿sí? Identifiquen 3 normas, leyes o reglamentos que les apliquen y, de ser posible, los artículos e incisos que correspondan. No es necesario copiar el artículo y los incisos y las fracciones, no. Pueden poner del reglamento de no sé qué o de la ley no sé qué, corresponden los artículos. Pueden poner hasta el capítulo, ¿no? Como se vio en la lámina anterior, el capítulo tal, artículo tal, eh, fracción tal e inciso tal, como quieran ustedes, ¿no? Sin necesidad de escribir todo. Entonces, no sé si quede claro lo que vamos a hacer en este ejercicio. También igualmente aquí les damos 15 minutos porque sabemos que hay que buscar mayor documentos y leerlos tal vez. Entonces les damos acá 15 minutos, pero igualmente quien termine antes puede exponer, sus trabajos que estén haciendo. ¿Algo más, Cristi, que quieras comentar antes de iniciar el ejercicio? No, no. Y voy a ir A lo poniendo. mejor 10, 15 minutos era mucho, entonces cuando terminen. Sí, sí, cuando terminen nos avisan, ¿no? Ya así hemos estado trabajando. Cuando alguien ya termina, no es necesario esperarnos a los 15 minutos. Pero va a empezar a correr a partir de ahorita. Mm, Si hubiera alguna duda, igualmente nos pueden comentar, ¿eh?
Ya Rosa Ofelia nos hace el favor de colocar en el chat que en la institución para el aspecto de la alimentación regulan la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, actualizada, ¿no? Al 2021, la norma oficial mexicana 169 para la asistencia social alimentaria, la norma, la 251 de Secretaría de Salud para prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, bueno, con una reforma, ¿no? Del 2012. Muchas gracias. Pero sí, Y gracias. estos documentos normativos o normas de operación pudieran estar tanto en el manual de procedimientos como en un procedimiento en particular, que sería, por ejemplo, a lo mejor la ley general sería para el manual de procedimientos, y ya para un procedimiento de preparación de alimentos pudiera estar ya de manera muy específica la norma 251. ¿Sí? Luis, voy a dejar de compartir para que compartas tú. Ok, yo comparto, sí. Tenemos un comentario de Carlos Dominici. Dice, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para nuestro procedimiento de registro de datos de los donantes y también para el registro de datos de los beneficiarios que reciben los alimentos que entregamos. Ok. A ver, sí, ¿dónde lo puso? Porque no lo veo, perdón. Es que me lo mandó en privado, en el chat, pero en privado. Ok. Sí, ahorita nada más que no sé exactamente a qué se esté refiriendo. Entonces, si nos comenta Carlos, si gusta tomar la palabra de favor, si es tan gentil. Claro que sí. En el procedimiento que tenemos para armar los expedientes de los donantes, ¿no? Que van a ser recurrentes y que vamos a, por ejemplo, a pedirles una tarjeta de crédito para que se les haga un cargo de un donativo que nos hacen de forma recurrente, armamos su expediente y en ese procedimiento pues nos regula la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque tenemos que cubrir un cierto, detallar el procedimiento de qué hacemos con la información que tenemos de ese donante, ¿no? Entonces, esta ley es la que regula esa parte en ese procedimiento. Y adicional, en otro procedimiento que es con nuestros beneficiarios, obviamente nosotros tenemos que proteger su identidad, ¿no? Y dado que son niños, más aún, la ley de ellos y la de sus papás, entonces también nos regula la ley de protección de datos personales. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Y Carlos, tienen identificados algún capítulo o hablan en general nada más? ¿Algún capítulo, algún artículo en particular o...? Ahí sí es en general, porque hay varios artículos que en el procedimiento aplican, y entonces siento que si detallamos los artículos, quizá nos llevamos una página de los artículos en específico, que Más, poner la ley general, ¿no? Que son varios. Perfecto, ok. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ok, no. Perfecto. ¿Alguien más? No hay... Si me permites, en lo que si alguien más termina, quisiera compartirles, hace un momento una persona, no alcancé a identificar quién fue, habló de la norma ISO 10013 para la elaboración de documentos. Entonces quisiera nada más presentarles de una manera muy breve este documento para que lo vean. Desafortunadamente, por la cuestión de derechos de autor, no se los podemos compartir porque, pues, sabemos, ¿no? Son normas de carácter voluntario que están a la venta. Entonces, si me permites, les comparto. Sí, adelante, por favor, Cristi. Gracias. Y ya alguien más está poniendo en el chat. Está compartiendo, ¿no? Información. Miren, esta es la norma 10.013 que uno de sus compañeras comentó.
en realidad es una, claro, que aplica para cualquier, para la elaboración de documentos de manera general, pero está muy alineada con los sistemas de gestión de la calidad. Entonces, habla de ciertos documentos que no necesariamente se manejan en todas las organizaciones. Pero pues me pareció interesante. Esta es la última versión del 2021, es muy reciente, aunque es una norma ya muy antigua, fue de las primeras normas con la aparición de las normas ISO 9000, con la familia de normas. Entonces aquí habla pues de lo que sería la información documentada, ¿sí? Y por ejemplo habla de lo que sería el alcance del sistema de gestión de calidad, política, objetivos de la calidad, que no es algo que necesariamente nos aplique para nosotros en este caso, pero sí tiene un punto asociado de manera específica cuando habla del tipo de documentos, y me voy a ir allá para que lo vean, acerca de los procedimientos, aunque es muy general. ¿Sí? Le llaman información documentada, pues tanto a todos los documentos que nos sirven de información para poder realizar nuestras actividades, como a la documentación que se genera como resultado de la realización de dichas actividades, ¿sí? Y dice que esa información pues dependerá del tipo de organización, de la complejidad de las actividades, de las competencias del personal, del tamaño de la organización. Y bueno, para no usar mucho, ahí habla de la política, de los objetivos de la calidad. Y dentro de la información habla, por ejemplo, de un manual de calidad que en este momento pues no estamos abordando nosotros, ¿no? Un manual de calidad que ya la norma hizo, la misma norma ya no lo obliga, pero que muchas organizaciones han definido mantenerlo. Un organigrama que nosotros ya lo vimos como parte del manual de organización, el mapa de procesos que nosotros comentábamos con ustedes, ¿no? Al inicio, que pudiera ser una forma gráfica de representar los procesos de la organización, diagramas de flujo que vamos a ver más adelante, y luego habla de los procedimientos e instrucciones de trabajo. Pero en realidad, pues, solamente describe qué es lo que se debería de hacer, ¿sí? Aunque no habla específicamente de cada una de los apartados que debería de tener, ¿no? Dice la estructura, el formato y el nivel de detalle utilizado tanto en los procedimientos, pues, como en las instrucciones de trabajo, pues lo define cada organización, ¿sí? Y ahí con eso concluye. Es interesante ver esta norma, aunque pues no define específicamente qué debería de contener cada uno de los documentos. Y les digo, desafortunadamente, por tratarse de normas que están a la venta por cuestiones de derecho de autor, estas sí no se las podemos compartir. A lo mejor tengamos la versión anterior de la norma y es así porque pues ya es una norma obsoleta, pero esta que es la de reciente publicación, no nos es posible compartir. Muchas gracias. Listo, Luis, gracias. No, al contrario, gracias, Cristi, sí. Muy interesante. Entonces sí, efectivamente aquí en el Soco nos comenta sobre algunas leyes. No sé si Soco, si las quiera comentar de favorzote, porque no me sé yo los nombres de todas ellas. Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como derivada de ella la Ley Federal de Instituciones de Asistencia Privada, la Ley General de Salud antes que la Ley Federal de Instituciones, la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, en la cual es sobre el ejercicio de las profesiones, la Ley General de Salud en cuanto a la prestación de servicios de atención, la norma oficial mexicana número 87 ecológica, que es la de envasado, separación y almacenamiento de los dispositivos de residuos peligrosos biológicos, la norma 004, que era del expediente clínico,
la 0173 para la atención integral de personas con discapacidad, la 166 SSA1 del 97, esa ya tuvo una reforma, que era para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Bueno, como se dan los medicamentos, se hace la receta, sería también la norma 001 de la Secretaría de Salud de 1993, que es la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que esa también ha ido modificándose frecuentemente. Y pues así hay varias, están los vigilancia médica del personal con ocupación expuesta a radioterapia o a rayos X. Y pues sí, hay varias, por eso preguntaba sobre las normas oficiales, porque nosotros en enfermería tenemos muchísimas. Muchas. Por ejemplo, no sé, Soco, si tengan ustedes ahí unidad de diálisis. No, ok. No tenemos la es que también hay una norma oficial mexicana para las unidades de diálisis. Sí, ahí digo, lo comento porque un grupo de mis alumnos, ya se cumplieron los 15 minutos, un grupo de mis alumnos el año pasado hicieron un simulacro de auditoría, un ejercicio de auditoría o de inspección o de verificación, como le gusten llamar ahorita, al hospital satélite en la unidad de diálisis, justamente sobre la norma oficial mexicana que le corresponde. Entonces, también por eso lo preguntaba. Pero sí, por supuesto que ustedes pues están sujetos a muchas normas oficiales mexicanas. Sí. Y pues tenemos que estar también pendientes de los cambios, porque hay propuestas de ley que van modificando algunas de ellas. Exactamente. Muy bien. Sí, bien. Ok, Cristi, no sé si quieras comentar algo. Aparte, independientemente de que también alguien tenga algo más que quieran participar, por favor. Y solamente como sugerencia, recordemos que el manual de procedimientos tiene un apartado en donde enlistamos el marco jurídico normativo y después en cada procedimiento. Entonces, intentemos nada más no estar duplicando información, que en el procedimiento se haga referencia a las normas de operación que son particulares para ese procedimiento que vamos a desarrollar, ¿no? Lo que aplica de manera específica para ese procedimiento y no volver a repetir todo el marco normativo que ya se puso en el manual de procedimientos. Si no, haremos un procedimiento muy largo, ¿sí? Así es. Y eso dificulta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, eso que comentaba de la unidad de diálisis, pues la norma oficial mexicana que le corresponde, ¿no? Porque ahí vienen todas las obligaciones que deben cumplir las unidades de diálisis para el cuidado de los pacientes y también del personal médico y de las enfermeras, ¿no? Porque hasta dice ahí si alguno ha tenido SIDA, qué sé yo, entonces todo eso queda protegido. Recuerden que las normas nos ayudan a proteger la salud, el medio ambiente, ese es su principal objetivo. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Entonces nos vamos a la siguiente. Voy a compartir ya, entonces. Vamos a... Déjenme ver dónde está. Ok. Bien. Entonces, bueno, vámonos a al siguiente tema, que ya van a ser las políticas de operación. Ay, pero necesito que cambie la diapositiva. Ok. Las políticas de operación. Estas son muy importantes, las políticas de operación, porque nos ayudan a hacer más ligero el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a verlo, ¿no? Definen los criterios generales que tienen por objeto orientar la acción, dejando campo a los superiores para las decisiones que les correspondan tomar. Y por ello sirven para regular aspectos que no se encuentran normados, que no están regulados, que no pertenecen a una, sino que es propio tal vez que es propio de la organización.
Y entonces yo aquí pongo también alguna especie de norma para mi centro de trabajo, y esa, si bien es cierto que debe estar alineada a toda la normatividad, pero no se especifica en una norma, en una ley, en un reglamento como tal. Entonces, para eso nos sirven las políticas de operación y por lo tanto son lineamientos de carácter orientador que facilitan la ejecución de los procedimientos, ¿sí? Esto, pues por supuesto, bajo una situación determinada y muchas veces emanan de la experiencia de los responsables o de los mismos operativos que ejecutan las tareas o las actividades que se señalan en ese procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer acá luego en la escuela tenemos el préstamo de libros a domicilio. Cuando estábamos en la parte presencial, ¿verdad? Porque ahora ya también se ha agilizado esto y ya estamos en bibliotecas virtuales, pero tenemos ese servicio, y el servicio es obligatorio para todos los alumnos y de todos los libros, pero sin embargo hay títulos, mejor dicho, títulos con los cuales no se cuenta con un determinado número de libros para que se puedan prestar a domicilio, sino que tienen que estar siempre ahí en la biblioteca para quien los quiera consultar, porque por lo mismo no hay muchos ejemplares de ese título. Entonces, una política nos puede ayudar a aligerar el procedimiento, y aquí ya se regresó. Ahí estamos, ¿verdad? Se puede generar una política para que los títulos que no tengan muchos ejemplares no se presten y no tenerlo dentro de la descripción de actividades. Lo vamos a ver más adelante, pero a eso se refiere. Y por lo tanto, como dice el tercer párrafo de esta diapositiva, dice que es conveniente que las políticas se definan claramente. Eso sí, ¿no? Y que prevengan todas o la mayor parte de las situaciones alternas que puedan presentarse al estar llevando a cabo el procedimiento que estemos trabajando. Es decir, deben de definir expresamente qué hacer o qué criterios debemos de considerar para ajustarnos a la actuación de casos que no se presenten habitualmente, ¿sí? O que no son previstos en el procedimiento con el que estemos trabajando. Como este caso les digo, el que yo no tenga la posibilidad, la escuela por supuesto, de que de ciertos títulos no puedan llevarse a casa por parte de los maestros, ¿sí? No sé si hay alguna duda, ¿sí? Y bueno, en esta lámina nos dice cómo deben redactarse esas políticas en tiempo futuro y de modo imperativo. Por ejemplo, aquí hablamos de dos. Dice, todos los bienes muebles, instrumentales y de consumo adquiridos por el instituto deberán, ¿sí? Deberán, tiempo futuro y casi imperativo, ¿no? Deberán ser entregados y o reportados al departamento tal, adscrito a tal división, y antes de ser registrados en los inventarios documentales y electrónicos de las dependencias politécnicas, ¿sí? En el caso de los títulos que tenemos pocos ejemplares, entonces una política puede ser que aquellos libros o aquellos títulos que no se cuente con una cantidad, voy a inventar, mínima. Por eso está enojada. ¿Perdón? Ok. Aquellos títulos con los cuales no se tenga una cantidad mínima de 30 ejemplares, no podrán prestarse para servicio domiciliario, ¿sí? Así podría ser, ¿sí? Es un decir esos 30, ¿no? Puede ser otra cantidad. Ajá. Quiere decir que los títulos que ya tengan 31 ejemplares o más
ya se podrán prestar a domicilio, ¿no? Entonces, ese es ahí un ejemplo que les doy. Aparte de eso, la segunda dice, todos los títulos de, pues ahí está, miren, es ese. Todos los títulos del acervo bibliográfico que no disponga de más de 15 ejemplares no podrán ser otorgados en los préstamos a domicilio, ¿sí? Entonces, ahí estaba ese ejemplo, ¿no? Entonces, así es como debemos de redactar nuestras políticas. Aquí, pues bueno, viene en la siguiente diapositiva, viene ahí un ejemplo de este tipo de políticas de operación. Dice, las cuentas bancarias pueden ser más de 2, pero al menos hay una por cada tipo de recurso, ya sea el recurso que genere la propia dependencia o el que recibe del erario, ¿no? Que todo se vuelve del erario, todo es dinero público, ¿no? O sea que yo mismo lo genere a través de un servicio que doy y que eso, pues, aunque sea de la escuela, digamos, de la ESCA, pues es finalmente un recurso que pasa a ser público. Pero aparte está el que me da el presupuesto federal a través de un techo financiero que permite, por ejemplo, pagar nuestros salarios, el de Cristi y el mío, ¿verdad? Entonces, ese normalmente lo llamamos federal, y el que genero yo por dar el servicio se llama autogenerado, pero al final de cuentas todos son públicos. Y tenemos que ser transparentes y rendir cuentas de estos. Bien, entonces, supongo que el siguiente párrafo también es otra política que dice que los elementos de entrada para la elaboración de los estados financieros son, dice, el estado de origen y aplicación de recursos autogenerados del mes inmediato anterior, el estado de origen y aplicación de recursos federales del mes inmediato anterior, las altas y bajas de bienes muebles que se obtiene a través de un sistema de ahí del Politécnico, el reporte con valor de adquisición y reporte con costo contable de todos los bienes muebles de la unidad y estados de cuenta de ambos tipos de recursos, en este caso autogenerados y federales. Es decir, también nos ayuda para que ahí tengamos ya la relación de los documentos que necesitamos y tal vez no ser como cuando hagamos la secuencia de las actividades, generalmente lo asociamos también, si aplica, por supuesto, una actividad a un registro, podemos hablar de ellos, ¿sí? Podemos hablar de ellos. Entonces, vale la pena ponerlos y a veces valdrá la pena también, y sería la recomendación, ponerlos también dentro de los registros. Pero pues, en la columna de registros que vamos a ver más adelante, pero podemos tener ahí esto para que no digamos también que necesitamos los estados financieros de meses anteriores, ¿no? Sino nada más del inmediato anterior. No sé si hay alguna duda o pregunta. Porque bueno, si no la hay, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que son las políticas de operación. Entonces, con base en esto que hemos comentado, déjenme ver si hay algún comentario aquí. Ok, bien, Raquel, muchas gracias. Al contrario, diseñen ustedes alguna política de operación, ¿sí? Alguna política de operación. Y les digo, vean que puede haber cuestiones excepcionales. Si yo soy una persona, si hay aquí alguna institución que dé apoyo a la gente que vive en condiciones de calle, ¿sí? Le van a pedir el CURP, le van a pedir acta de nacimiento, o cómo lo van a dispensar. Ahorita hablo por hablar, no tengo todo el contexto, pero cómo lo van a dispensar para que, si fuera necesario en algún procedimiento en particular considerarlos o no, se pudiera especificar, pero esto nada más por mencionar algo. Entonces, no sé si haya alguna duda o iniciamos. Igualmente, cuando terminen en el momento que lo terminen, antes de los 15 minutos, ¿cómo andamos de tiempo? No me he fijado. Son 1:37, perdón. Nos quedan ahí prácticamente con esto y una lámina más que veamos, vamos a terminar. Entonces, si gustan
iniciar, y aquí les pongo el temporizador. Y seguramente ustedes ya han de tener algunas políticas de operación, ¿no? Por ejemplo, si una compañía que venda X cosas y dé créditos, seguramente debe tener sus políticas de operación para qué personas no deben ser sujetas de crédito. Aquí está. Nos comenta Rosafelia, dice, de operaciones para la compra de insumos. La dirección elaborará semanalmente la planeación de compra de insumos necesarios para la elaboración de los 3 alimentos diarios sanos y balanceados para las usuarias. Revisará y registrará los insumos existentes y faltantes. Realizará un estimado del gasto para entregar efectivo al encargado de compras. Revisará las compras y recibirá el efectivo sobrante. Bien, la primera impresión, tengo aquí como que ya varias actividades. Y aquí recuerden que debemos de ver algo que pudiera quedar como que, como lo decíamos hace rato, ¿no? Que primero que no esté normado o bien que sea algo, una excepción, ¿sí? Entonces, sí debemos de tener una política de operación para la compra de insumos. Entonces, aquí vienen varias actividades y yo lo dejaría nada más en una sola, ¿no? De qué voy a hacer o qué política debo de tener para que yo pueda llevar a cabo esa compra de insumos necesarios. No sé, y nuevamente, igualmente, como no tenemos el contexto, voy a voy a decir algo, si es una barbaridad, me disculpo, y espero acepten mis disculpas de antemano, pero vamos a suponer que compramos los alimentos y los tenemos almacenados, obviamente con los cuidados necesarios, y sabemos que tenemos ahí posiblemente tanto unos que puedan ser perecederos, otros no. Si acaso vamos a suponer que por alguna situación no hubo necesidad de consumir todos esos alimentos que están en el almacén y que llega el fin de semana y ahora tengo que volver a hacer mi compra. Entonces, yo sé que eso no pasa porque el alimento siempre es insuficiente, se acaba, pero es para poner el ejemplo. Yo pondría, ¿no? Si en el almacén o se va a evitar la compra de alimentos, o vamos a generar la compra de alimentos semanal una vez que en el almacén haya menos del 30% de su capacidad. De tal manera que si tengo más de esa capacidad, yo inventé ahorita el número, ya no hago la compra hasta agotar eso y entonces ya empiezo a hacer la compra. O bien, no dejarlo a la semana, sino a lo mejor una vez que se llegue a una capacidad del 30% del almacén de alimentos, se procederá a hacer la compra. Por decir algo, estoy inventando sin conocer todo el contexto. No sé qué digas tú, Cristi. Es que es muy difícil si no conocemos el proceso, cómo será. Yo lo que les diría, la diferencia entre la política y la descripción misma de la actividad, ¿no? La política es algo que debo de considerar todas las veces que haga la misma actividad. Entonces, por ejemplo, es este primer apartado donde dice la dirección elaborará semanalmente la planeación de compra de insumos necesarios para la elaboración de los 3 alimentos, etcétera. Hasta ahí me parece una política. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo voy a hacer de manera semanal, ¿verdad? Una planeación semanal de cuáles son las compras. Donde dice revisará y registrará los insumos existentes y faltantes, probablemente, no lo sé, probablemente eso sea una actividad que realiza de manera cotidiana y a lo mejor lo hace diariamente, ¿no?
ya no es la planeación semanal, porque ya es cuando estoy preparando el alimento que tomo del almacén determinada materia prima, a lo mejor desde ahí es algo que hacemos como parte de la actividad. La política es algo que me aplica de manera generalizada al realizar el procedimiento y que lo pongo de manera independiente para no tenerlo que estar repitiendo en la realización misma de la actividad. Entonces, al describir la actividad, ya lo que digo es nada más planifica la compra. Ya dije que lo iba a hacer en la política, ya dije que eso iba a ser semanalmente, ¿no? Y entonces ya en la descripción de actividades ya nada más digo que planifica, ¿no? Las compras y lleva las compras de acuerdo pues a lo que estaba hecho. No podríamos decir, digamos que en todos los casos son o no son políticas, habría que verlo, ¿no? El primero me parece muy, muy claro que es una política porque estamos diciendo cómo se deberán de llevar a cabo las actividades, ¿sí? Así es. ¿Alguien más que, no sé si con esto ayude Rosa Ofelia, y alguien más que quiera compartir su trabajo? La política sería entonces eso, como un lineamiento de qué debo de tomar en cuenta al hacer la actividad, para no tener que describirla en la actividad misma, ¿no? O sea, es un lineamiento, cómo debo de hacer las cosas, qué debo de tomar en cuenta para hacer la actividad. Y aquí María del Rayo está poniendo otro, si quieres. Sí, María Aurelia dice, los colaboradores no podrán abandonar sus labores antes de haber terminado su jornada, a menos que se cuente con autorización por escrito del jefe inmediato. Incidencia. Ok. Ay, ya la perdí, pero aquí la tengo, ¿no? Ya, ¿sí? No podrá abandonar sus labores antes de su jornada de trabajo, a menos que se cuente con autorización por escrito del jefe inmediato. Ok, perfecto. Y yo si solicito yo permiso, y dice por escrito, ¿no? Si solicito yo permiso para salir y me lo dan, pues ya me puedo retirar. Y si tengo una emergencia y mi jefe me da permiso, si no es mi jefe inmediato, al menos el superior, porque ya ven que luego tenemos emergencias, ¿no? Y no se alcanza a hacer por la cuestión de tiempo algo que sea por escrito, ¿no podría también ahí haber una política o esta misma reforzarse? No lo sé. ¿Qué piensas tú, Cristi? A ver. Eso podrán revisarlo, ¿no? Sobre la marcha, si en algún momento del jefe inmediato superior o una autoridad o la autoridad competente u otra autoridad competente. Creo que la política es clara, ¿no? Lo que habría que ver es si es, digamos, si es válida en casos. Por eso los procedimientos se van actualizando, porque en algún momento nos damos cuenta que a lo mejor no consideramos una determinada situación, y entonces tendríamos que incorporar ya sea una política o la modificación en este caso que estamos hablando de la política, pero pues eso ya sería, ¿no? Buscarle, dicen, 5 pies al gato, ¿verdad? Yo creo que de inicio pues está correcta como política, es entendible, y de nuevo, porque Rosa Ofelia es lo que dice, la diferencia entre política y actividad es eso, ¿no? La actividad es lo que estamos realizando de manera recurrente, y la política es qué debo de tomar en cuenta para realizar esa actividad, ¿verdad? Así es. Y fíjense también aquí, esta política que nos comenta María del Rayo, también nos puede ahorrar nosotros un paso en la realización de actividades.
porque si aquí está la política y dice que debe haber autorización por escrito, cuando se va a retirar el personal, si vamos a hacer nuestra descripción de actividades, una pregunta podríamos hacer, ¿ya tiene permiso por escrito o no? Y entonces, si no, pues no se le da permiso, no sale, ¿no? Si sí, pues sale. Pero ya con la política me ahorro ese paso porque automáticamente la persona, si ya trae el permiso, en automático va a abandonar su centro de trabajo, ¿sí? Y ya no necesito el rombo de decisión de si sí trae o no el permiso. Para eso también nos ayudan las políticas. Y vean, nos hace más esbelto el procedimiento. Ya comentaste lo de la diferencia entre política y actividad. Y Raquel dice, para los grupos o instituciones con personalidad jurídica, en el caso de cambios de actas constitutivas o algún otro documento cuya renovación sea anual, favor de notificarlos oportunamente y enviados por correo electrónico. Este aspecto aplica para los grupos organizados que tengan cambios de domicilio o de personal de apoyo. Entonces, entiendo aquí que la política debe ser, Perdón, Luis, sí. es la política. La única sugerencia, aunque no es obligado, es la recomendación, es que se haga, como dice, en futuro y de manera con el verbo en imperativo. Entonces sería para los grupos e instituciones, en el caso de cambios en actas constitutivas o algún otro documento cuya renovación sea anual, deberá notificarlos oportunamente y enviarlos por correo electrónico. Bien. Este aspecto aplicará para los grupos organizados que tengan cambios de domicilio o de personal de apoyo. Y ahí está la política, ¿no? Sí es tal cual la redacta Raquel, y nada más para que quede como una política. Digo, nosotros somos muchos de por favor y sí, pero ya como política pues nada más deberá de notificarse o deberá de notificarlo oportunamente, ¿sí? Así es. Y es la política que... Así es, muy bien. Ok, ya Rosa Felia dice, gracias por la aclaración. Brenda Alín, sí, dice, en donde estoy se tendría que llevar el respaldo correspondiente al día siguiente. No sé a qué se refiere. Para tu ejemplo de si no se, yo supongo de la incidencia que no se, ok. que no se pidió por escrito. Sí, Tal sí. vez, pienso, Brenda, que sería eso. Ajá. Ok, dice que en cuanto a, sí, de ustedes, sí, exactamente, ok, sí, gracias, Brenda. María Angélica, perdón, María Angélica, me queda clara la diferencia entre política y actividad, gracias, sí, Raquel, perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguien más quisiera comentar alguna otra política? Luis, nos queda poquito tiempo. No sé si alguien quiere poner algo. Mientras, me permitirías ir compartiendo si alguien quiere presentar. Si no, les voy a compartir un ejemplo de un documento. Por favorcito, Cristi, si eres tan gentil. Para que veamos, ¿no? Un poquito de lo que hemos estado hablando. Este es un manual de procedimientos de un área en particular, de una institución pública, ¿sí? Aquí viene el objetivo general del manual de procedimientos, ¿sí? Y luego viene, bueno, digamos, estos son los procesos que estarían involucrados en esta área, ¿sí? Tiene que ver con nómina y me pareció interesante mostrarles. Aquí viene el proceso que es la integración del proceso para programación del sistema de nómina y luego los procedimientos, que es la forma de llevar a cabo. Si ustedes ven, estos procedimientos sería como cada una de las actividades o subprocesos del proceso de integración del sistema de nómina, ¿no? Entonces sería el alta de usuarios, la baja de usuarios, la baja automática de usuarios, el cambio de passwords, el cambio de rol de aplicativos, etcétera.
son todos los procedimientos o diríamos las etapas del proceso para programación del sistema de nómina que estarían involucrados. Y entonces viene aquí el nombre del procedimiento, su objetivo, su alcance. El alcance sería, por ejemplo, fíjense, es el alta de usuario. Su objetivo, administrar y llevar un registro del usuario final, así como aquellos que aplican al mantenimiento o administran los aplicativos de nómina. El alcance, ¿a quién aplica el procedimiento? Al personal de la dirección y de un departamento en particular que tenga a su cargo el acceso, ¿no? Luego habla de las referencias, que sería para nosotros las normas de operación. Ellos tienen un apartado específico de responsabilidades que se puede poner de manera independiente o se puede quedar integrado asociándolo a la descripción de actividades. También incluye definiciones que nosotros lo habíamos comentado, que puede ser un anexo al procedimiento o puede estar aquí. Y vamos a la parte de políticas, ¿no? Y entonces aquí la Dirección de Informática actualizará y autorizará semestralmente el control general de usuarios. Se considerarán como áreas autorizadas todas esas, ¿no? Para ser áreas que aplican el mantenimiento, administran los sistemas, bueno, son las áreas las que estarán. Y son esas dos políticas. Y luego ya viene quién es el responsable, cuál es la actividad, que es lo que veremos en la próxima clase. Pero para que vean cómo se va conformando el procedimiento, ¿verdad? Muy bien, Cristi, muchas gracias. Soco comenta, para la identificación del paciente siempre se registrará el nombre completo y fecha de nacimiento. Muy bien. Entonces, pues ahí ya tienen esos dos elementos que siempre deberá de tener la tarjeta de identificación del paciente. Entonces, vean, si cuando iniciamos o se une la parte del procedimiento que le corresponda, ya no necesito preguntar si viene el nombre completo y si viene la fecha de nacimiento. Ya lo debo dar por sentado que debe de venir así y me evita un rombo. No quiere decir que no se pueda poner, pero en teoría ya me hace más esbelto mi procedimiento, ¿sí? Pero aún así, como a veces dice, ¿no? Hay que hacer esto a prueba de fallas. Y entonces, a pesar de que esté en la política, lo podría poner en un rombo. La idea es de que nos agilice esa política y nos haga más flexible el procedimiento, más fácil. ¿Algo más, Cristi? Pues agradecerles a todos su presencia y su participación, a quienes nos han compartido sus comentarios, sus dudas, las tareas, ¿verdad? Los ejercicios que hemos realizado. Esperemos que esto pues les vaya ayudando a ustedes a resolver algunas inquietudes. Sabemos que varios de ustedes pues ya cuentan con un manual de procedimientos, entonces sería nada más el revisarlo para en la medida de lo posible mejorar, ¿no? Todo es posible de mejora. Muchas gracias y nos veríamos en la próxima clase el martes, ¿verdad? Y la última sesión. Sí, así es, maestra. La última sesión sería el martes 23. Muchas gracias, licenciada Ruth. Gracias. Y gracias a Fernanda. Gracias, licenciada Fernanda. Gracias por la interpretación. Nos vemos en la siguiente sesión. Que pasen buena tarde. Pendiente, buena tarde. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.